lo que sucedía ayer con la decisión del Tribunal Arbitral de la AFA de sancionar en una medida claramente no deportiva sino política para aleccionar a todo el resto de los clubes de fútbol que no te podés enfrentar a la AFA. Por supuesto, todo esto también con el aval de todo el resto de los clubes, porque hay que entender que Tapia se mueve como se mueve porque todo el resto de los dirigentes de los clubes, por lo menos el 95%, está de acuerdo o le sirve lo que está haciendo Tapia. Con esa decisión ayer de suspender por 2 fechas a los jugadores de Estudiantes, 6 meses a Verón, el gobierno decidió que Milei decidió no va a viajar al sorteo del Mundial en los Estados Unidos, donde tal vez se iba a cruzar con el presidente Trump. Se habló mucho de, bueno, quizás se cruzan, entonces también se realiza la firma del acuerdo comercial. No había agenda, seguramente se iban a cruzar porque iban a asistir los dos al mismo evento, pero no había una agenda oficial de audiencias o de reuniones y mucho menos de firma de tratados o de acuerdos. ¿Qué es lo que decide el presidente Milei? No viajar. Lo que se presupone es que esto tiene que ver para no cruzarse con Tapia y no darle la bala a Tapia de todo lo que está haciendo, si bien es autárquica la AFA. Hoy no depende de fondos públicos y no tiene comprado el fútbol el gobierno como pasó con el kirchnerismo, con Fútbol para Todos. Lo cual es una relación diferente. Por la posición del gobierno frente a la AFA es conocida, no solamente sobre la disputa de las sociedades anónimas deportivas, sino por cómo se maneja el resto del fútbol. Pero no se puede meter el gobierno. Y a Tapia lo apoyan evidentemente todo el resto de los dirigentes que no dicen absolutamente nada. Y ayer también se confirmó que a partir del 1 de enero cambia la política de subsidios. Habrá tarifas de subsidiadas y tarifas que no. No hay ningún intermedio a partir del 1 de enero. También van a cambiar la forma de recibir los subsidios en función del consumo, tanto de luz como de gas y agua, y muchos más hogares quedarán sin subsidios. Esto va a ser a partir del 1 de enero, así que a controlar los gastos, porque sin duda va a haber un impacto en las tarifas. Y esta es la otra parte de la decisión de Tapia ayer, o del Tribunal Arbitral, que responde por supuesto a Tapia, que fue la suspensión de 2 fechas de los jugadores y 6 meses de Verón, que va a ser apelada. Todo indica que la única decisión que va a apelar Estudiantes es la suspensión al presidente de esa entidad, a Verón. Hay que ver si además de la apelación en la AFA no se presenta en la justicia. Estudiantes tienen la posibilidad, como todos, de presentar una cautelar en la justicia y veremos la justicia qué es lo que decide finalmente. También me parece que hay que pensar si Tapia toma esta decisión solo o previa consulta con Conmebol o a la FIFA, donde también tiene bastante llegada. Pero yo insisto con lo mismo. Cualquier cosa que vos estés viendo de la AFA, desastre, exceso de poder, lo que vos quieras calificarle, o como quieras calificarlo, hay que mirar a los dirigentes de todos los clubes, que evidentemente se han beneficiado, se están beneficiando porque ninguno dijo absolutamente nada. Bueno, nos vamos a la Dios, como lo hacemos cada mañana. Tema central en todos los diarios, lo que pasó ayer con la... ¿Se acuerdan que ayer no acertamos una ayer? No llovió y además toda la información o las versiones eran no va a haber sanción a Estudiantes. No solo hubo sanción, que es inédita la sanción, y me parece que la situación está llegando a un punto complejo para Tapia, para los clubes de fútbol. Bueno, tema principal, quitan los subsidios y se pagará más por la luz y el gas desde enero, alcanza unos 7,5 millones de hogares y habrá una recategorización de usuarios. En realidad, a partir de enero va a haber con subsidios o sin subsidios, punto. Y sí se va a modificar además el monto, o si querés la cantidad de metros cúbicos o kilovatios que se van a subsidiar. Bueno, título principal con foto: represalias sin precedentes de la AFA contra Estudiantes. Y Milei apoya a Estudiantes y no era el sorteo del Mundial con Tapia. Es un recuadro que está allí abajo. ¿Qué fue lo que pasó? Ayer el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió darle 2 fechas de suspensión a los jugadores de Estudiantes, 3 al jugador que se considera que fue el organizador
de este espaldarazo o espaldazo, como se dice, que es el pasillo de honor, pero de espalda a los jugadores. Y 6 meses de suspensión para toda actividad relacionada con el fútbol al presidente de Estudiantes, Verón. Aerolíneas promete incorporar 18 aviones en 3 años, empezará recién a partir del 2027, estamos hablando de leasing, lógicamente, y lo hará por primera vez desde que fuera reestatizada sin auxilio de fondos públicos, es decir, solamente con fondos propios. Un exministro de Sánchez va a la cárcel por corrupción en España, esto fue por la compra de material sanitario en plena pandemia, y asaltan en Chile un micro con argentinos en un tour de compras, 2 autos con gente armada, los bajaron 60 personas, se robaron $25.000, celulares. Chile se está poniendo complicado con el tema de seguridad. Bueno, título de La Nación. Insólita represalia de Tapia contra estudiantes, está con la mafia, dice el gobierno. Hubo un posteo, primero del presidente Javier Milei, solamente con una foto, donde se lo ve a Bilardo, creo que sube el día. Después un posteo del jefe de gabinete y todavía vocero, Manuel Adorni, ya contando que el presidente no va a viajar al sorteo del Mundial, lo que se considera sin duda una decisión tomada después de lo que pasó ayer con la sanción de la AFA. Y finalmente un posteo directo de Patricia Bullrich diciendo Verón está con la gente, con el hincha, Tapia está con la mafia. Ese es el título central. Cambia el esquema de subsidios y subirán la luz y el gas. Se debilita el bloque del PJ en diputados. Cuadernos, ayer la Fiscalía dijo claramente que todo esto, toda la maniobra tenía como destinataria a Cristina Fernández. Y lo que cuentan ayer, 38 pagos. Después se habla del esquema de pagos. El paquete chico iba a Casa de Gobierno, el paquete grande iba al domicilio de Cristina Fernández. Después, obviamente, en el avión presidencial volaba para Santa Cruz. Bueno, pasó esto en el Congreso, lo que ves allí en tapa. Hombre imán, riesgosa movida antivacunas en el Congreso. Y ahí ves a una diputada que con una persona muestra cómo tiene un campo electromagnético, básicamente. Y lo que dice esta diputada es que esto tiene que ver con las vacunas. Bueno, por supuesto salieron a repudiar esto absolutamente todas las entidades, porque aparte no tiene base científica nada de lo que dijo. Título de página 12, tema Andís. El que no corre vuela. La foto que ves aquí abajo es Sergio Mastropietro. Dice Migraciones, que ya estaba a cargo de Patricia Bullrich, me parece que debe haber sido el día siguiente. Permitió que Sergio Mastropietro, considerado por la Fiscalía una pieza clave en la trama de corrupción con los remedios para discapacitados, le permitió eludir el secuestro de su celular ordenado por el juez Casanelo. Mastropietro es un empresario de aviación que une el caso de las coimas en Andís con el narcoescándalo de Esper y Fred Machado. Lo que cuenta esta nota es que llegó de Estados Unidos, había una orden judicial de requisa y de que le requisen y se queden con el celular, y eso no se cumplió. Y se fue, y cuando lo fueron a buscar, ya no tenía el celular, dijo que se lo había olvidado. Eso es lo que cuenta un poco esta nota. No jura la narcosenadora, hablamos por supuesto de Villaverde, y un hombre imán en el Congreso. Título del cronista, dólares estiman que la soja aportará 1.400 millones de dólares extra por la suba de precios. YPF lanzó una obligación negociable exitosa, amplía su liderazgo de producción, y gobernadores y senadores que redefinen el mapa político. El gobierno cree que con el acuerdo con los gobernadores ya va a lograr aprobar el presupuesto en esta primera etapa de sesiones extraordinarias. Bien, Crónica, Popular y Olé, y acá tenés 2 títulos importantes que tienen que ver con el fútbol. Limpieza histórica, porque parece que se fueron ayer, bueno, parece no, ya Gallardo empezó a limpiar el plantel, los denominados héroes de Madrid. El único héroe de Madrid que queda, Gallardo, básicamente ahora. ¿Qué más? Argentinos sufren un golpe comando en Chile, detienen el ex abogado de Guandanara, Pallarola, que fue, entre otras cosas, el que es denunciado por Sergio Montiel, ¿no? por una estafa o un robo de $700.000. AFA sancionó a Verón y a 11 jugadores y multó al Pincha, y brutal ataque de una madre a una maestra, esto es en San Martín, donde los docentes obviamente ya estaban de paro, pues no pueden trabajar por la violencia que hay. Diario Popular.
El abogado de varios famosos quedó detenido acusado de estafas millonarias. Pasillo Gay dura sanción al pincha. Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial en Washington. En el Súper de Reserva, Boca venció a River 2-0, se metió en la final. Este es Sanrón, ¿no? El que... Errón, Mariano Errón. Sí. Y Marcelo Escudero, el entrenador de River. Costa sueña con el regreso de Lautaro Martínez y de Paul. Violento robo de micro a turistas. Bueno, los títulos que se repiten. Título principal de Olé. La guerra continúa, es el título Casa de Bruja. Entre la indignación de los hinchas, la AFA suspendió a Verón por 6 meses y a los jugadores por 2 fechas. Estas fechas se van a cumplir en el 2026 porque este fin de semana Estudiantes juega por el paso a cuartos de final del torneo local. Bueno, señor Emiliano. Me tengo que poner del lado de Nacho, ¿sí? Porque esta info Sí. que se publicó ayer a la tarde era la que nosotros no teníamos. Ayer contamos que la versión era que no había sanción. No había sanción, sí iba a haber una sanción económica para estudiantes o a lo sumo una sanción individual para Verón, cosa que también hubo. Pero finalmente, aquí, esta es la sanción, sí, faltan los considerandos, sancionar al presidente del club, Juan Sebastián Verón, con una suspensión de 6 meses para toda actividad relacionada con el fútbol. Sancionar con 2 fechas de suspensión a los jugadores de Estudiantes de La Plata que han participado del pasillo de homenaje, entre ellos Muslera, Gómez, Núñez, Palacio, Farías, González Pires, Arzamendi, Cetré, Piovi, Medina, Amondarein. Ahí está, estos son los 11 titulares que se pusieron de espalda. No está Lucas Salario, sí quien había sido informado por él haber sido quien había informado a los capitanes de Central lo que iban a hacer en la previa. Dice 2 fechas de suspensión, calculamos que en el 2026, porque ayer ya se empezaba a tejer que Estudiantes campeón, tiene que jugar el trofeo de campeón. La destinataria final de todos los sobornos. De esa manera, con ese duro dictamen, se expresó el fiscal Carlos Stornelli, que en su momento estuvo a cargo de la instrucción de la causa de los cuadernos de las coimas, en el tramo que le tocó leer ayer contra Cristina Fernández de Kirchner. Acá tenemos algunos apartados de lo que dijo. Fue la destinataria final de los sobornos. Se provoca, además de haber sido la jefa de la asociación ilícita, recibió las coimas. Resultó ser la única con capacidad real y efectiva para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas. Son algunos de los párrafos que expresó Stornelli en su acusación contra Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que Stornelli estuvo al frente de la causa en su momento y que ahora lo que hace es un poco repetir lo que vienen diciendo casi todos los involucrados en este expediente, en este juicio que se lleva adelante por los cuadernos de las coimas. Audiencia virtual, fue la quinta. A partir de febrero, sobre todo, se va a venir lo presencial, pero hasta fin de año va a seguir la virtualidad.